Hubo un tiempo en que las cenas no venían en cajas ni en bolsas. En las granjas Amish, cada plato era fruto del trabajo diario, de manos que cultivaban, cocinaban y compartían sin desperdiciar nada. No había supermercados ni recetas rápidas, solo ingenio, paciencia y un sabor que el tiempo casi borra. Hoy redescubriremos 30 cenas de granjeros Amish olvidadas, platos que alimentaron generaciones enteras y que podrían volver a transformar tu mesa con el sabor de la vida sencilla. Conejo frito. Si puedes guardar un secreto, uno de los alimentos más deliciosos que alguna vez produjo América ha desaparecido casi por completo de nuestras mesas. Entre los platos que formaban a la nación y alimentaban a las familias Amish en los tiempos más difíciles, el conejo frito era un verdadero tesoro. Durante la Gran Depresión, cuando el pollo era un lujo que pocos podían permitirse, el conejo se convirtió en la respuesta. Los granjeros Amish lo atrapaban en los bosques cercanos o lo criaban en pequeñas jaulas tras el granero, asegurándose de que cada pieza aportara la proteína necesaria para la familia. La magia sucedía en una sartén de hierro fundido, untada con manteca derretida que las abuelas Amish guardaban cuidadosamente y reutilizaban. Los trozos de conejo se remojaban toda la noche en leche agria. Luego se enharinaban con condimentos y se freían hasta alcanzar un dorado perfecto. La salsa que se hacía después era sencillísima, solo los jugos de la sartén mezclados con harina y leche, pero cada gota llenaba tanto el plato como los estómagos alrededor de la mesa. Incluso se contaban historias de granjeros Amish que podían alimentar a 9 niños hambrientos con un solo conejo, demostrando cómo un poco de ingenio y paciencia podía convertir un ingrediente humilde en un festín inolvidable. El crujido satisfactorio de un conejo frito perfectamente dorado es un sonido que casi ha desaparecido de las cocinas estadounidenses y que solo se encontraba cuando los hogares Amish tenían fuego suficiente para cocinar y nadie temía ensuciar otra olla más. Este plato era mucho más que comida, era memoria, tradición y supervivencia convertida en sabor. Huevos duros. En los sótanos frescos de las granjas Amish, la cena podía ser simple pero colorida. Los huevos duros, preparados con remolachas en vinagre dulce y ácido, eran un espectáculo visual y culinario. Después de un día de trabajo en los campos, los huevos absorbían los tonos magenta de las remolachas, mientras las yemas adquirían una consistencia cremosa perfecta. Se servían junto con bizcochos fríos de la mañana anterior y, a veces, con una cucharada de mermelada al lado. Este plato humilde no necesitaba calor para brindar satisfacción. La acidez de las remolachas, la sal suave de los huevos y la miga del bizcocho viejo se combinaban con intención y cuidado. Era un alimento tranquilo, sencillo pero nunca aburrido. Los granjeros Amish intercambiaban comidas como esta por conveniencia moderna y al hacerlo olvidaron lo que significaba sentirse realmente alimentados sin complicaciones. Tocino salado. Antes de que la refrigeración fuera común, el tocino salado era un pilar en las cocinas Amish. La grasa y la carne preservadas del vientre de cerdo se freían en la sartén hasta que los bordes quedaban crujientes, ofreciendo un sabor intenso y satisfactorio. Para cortar la grasa, los granjeros preparaban un vinagre crudo con repollo, cebolla y un toque de azúcar que equilibraba la grasa y despertaba el paladar cansado. Estos sándwiches se envolvían en papel encerado y se metían en alforjas, donde se calentaban ligeramente durante el almuerzo, pero seguían siendo deliciosos. Las abuelas Amish cortaban el tocino finísimo, casi transparente, y lo freían hasta que se deshacía entre los dientes. Hoy en día, el tocino salado ha desaparecido de los estantes, pero antaño era un alimento que sostenía a los trabajadores de la granja, proporcionando energía y sabor con cada bocado. Frijoles horneados con melaza. Los frijoles horneados con melaza eran un evento que duraba todo el día en las granjas Amish. Los frijoles se remojaban durante la noche, luego se cocinaban lentamente con cebolla, mostaza y melaza hasta que se volvían oscuros, tiernos y listos para romperse con una cuchara.
La capa superior se cubría con galletas saladas trituradas que se doraban hasta quedar crujientes y escamosas como una corteza de pastel. Cada familia tenía su versión. Algunos añadían un trozo de tocino salado o una salchicha suelta si estaba disponible, pero la melaza era la estrella. Convertía frijoles humildes en algo rico y especial. Este era un plato que perfumaba la granja desde la mañana, llenando la cocina con un aroma dulce y ahumado que prometía calidez y satisfacción. Hoy, los frijoles horneados vienen enlatados y carecen de la profundidad que solo se logra con paciencia y dedicación. Tortitas de repollo. Nacidas de la necesidad y la creatividad, las tortitas de repollo transformaban ingredientes modestos en un plato especial. Comer repollo hervido de manera rutinaria podía volverse aburrido. Pero incluso durante la escasez, manos ingeniosas lograban reinventar los restos de verduras. Se picaban finamente, se mezclaban con puré de papas, cebolla y una cucharada de crema agria preciosa, luego se freían hasta dorar y quedar crujientes por fuera y tiernas por dentro. Estas tortitas, servidas con puré de manzana o junto a cualquier proteína disponible, llenaban el aire con aromas irresistibles. Los vecinos Amish contaban que podían sentirlas cocinándose desde fuera de la casa, un perfume que prometía consuelo y alegría en los días fríos de invierno. Hoy, el repollo ha regresado a ensaladas o sopas, pero estas tortitas eran un ejemplo de cómo los granjeros convertían la sencillez en una obra de sabor. Cena hervida. No todos los platos de la granja eran elaborados. Algunos eran esenciales para la supervivencia, capaces de estirar ingredientes limitados hasta alimentar a toda la familia Amish. La cena hervida era una maravilla de un solo recipiente. Se colocaban en una olla jamones ahumados, nabos pelados, zanahorias, cebollas y quizás una papa, dejándolo hervir todo hasta que los huesos se ablandaban y el caldo se volvía turbio por la grasa y la sal. Este era un alimento de invierno, pensado para noches cuando el viento golpeaba las ventanas y se podía ver el aliento dentro de la casa. Sin adornos, solo vapor elevándose de tazones astillados mientras la familia se reunía alrededor para comer. Las abuelas Amish solían guardar el caldo para la sopa del día siguiente o para cocinar los granos, demostrando cómo un poco de carne podía rendir mucho y cómo las verduras hacían la mayor parte del trabajo. Scrapple. Scrapple no era simplemente un desayuno, era supervivencia transformada en un manjar. Los granjeros Amish aprovechaban los restos del cerdo que no se podían vender ni usar como cortes principales, mezclándolos con harina de maíz para crear un pan compacto que luego se enfriaba y se cortaba en rebanadas para freír. Cada rebanada era densa, sustanciosa y estaba impregnada del sabor concentrado de diferentes cortes de carne, transformando la economía de la granja en sabor. El proceso comenzaba con la molienda cuidadosa de los restos de carne, cocidos lentamente para extraer su sabor, mezclados con la harina de maíz y, en algunos casos, un poco de sal o hierbas disponibles en la despensa. La mezcla se vertía en moldes y se dejaba enfriar durante la noche. Al día siguiente, las rebanadas se freían en manteca, grasa de tocino o, en ocasiones especiales, mantequilla. La superficie quedaba crujiente, mientras el interior permanecía suave y cremoso, ofreciendo un contraste delicioso que podía acompañarse de chow chow, la mezcla picante y ácida de vegetales en conserva que se preparaba en verano. Scrapple era un ejemplo perfecto de cómo los granjeros Amish transformaban la necesidad en ingenio. Enseñaba a los niños a respetar cada recurso de la granja y a valorar la paciencia en la cocina. Era un alimento que no solo llenaba el estómago, sino que contaba historias de las manos que sacrificaron, cocieron y mezclaron los ingredientes, del respeto hacia cada animal y del ingenio que convertía los restos en un plato digno de la mesa familiar. Papilla de maíz. La papilla de maíz era un alimento básico durante los días más difíciles, un verdadero salvavidas en las cocinas Amish, cuando la despensa estaba casi vacía.
Solo requería harina de maíz, agua, una pizca de sal y, a veces, un poco de tomillo. Se cocinaba lentamente, removiendo constantemente hasta que la mezcla espesaba, y luego se vertía en moldes para enfriar. Al día siguiente, se cortaba en rebanadas y se freía en la grasa disponible. Manteca, grasa de tocino o mantequilla. El contraste entre los bordes dorados y crujientes y el centro suave y esponjoso era delicioso. Para los granjeros Amish, un chorro de melaza oscura y espesa sobre la papilla transformaba lo simple en un plato que no solo llenaba, sino que satisfacía y reconfortaba. Era un alimento diseñado para dar fuerza a quienes trabajaban de sol a sol, arando campos o cuidando el ganado, especialmente durante los años de la Gran Depresión y el Dust Bowl, donde la alimentación debía ser económica y energética. Preparar papilla de maíz requería paciencia y atención. El calor debía ser constante y la mezcla removida para evitar que se pegara o se quemara. Era una comida que enseñaba a los niños Amish a valorar la constancia y la dedicación, mostrando que incluso con ingredientes modestos se podía crear algo nutritivo y delicioso. Además, acompañada de leche fresca o mantequilla, podía convertirse en un desayuno, almuerzo o cena capaz de mantener a toda la familia satisfecha durante horas. Espinacas con huevo. En las granjas Amish, las espinacas hervidas hasta quedar suaves se transformaban en un plato reconfortante y nutritivo. Mezcladas con crema, mantequilla y un toque de nuez moscada, creaban una base suave y cremosa que se complementaba con un huevo escalfado cuidadosamente, cuya yema dorada y líquida se mezclaba con la verdura al romperse, aportando riqueza y sabor. El plato se completaba con pan tostado del día anterior, cortado en triángulos y dorado en mantequilla, que absorbía cada gota de la mezcla cremosa. Era un plato sencillo pero especial, lleno de texturas. La suavidad de la espinaca, la cremosidad del huevo y el crujido del pan tostado. Prepararlo enseñaba a los jóvenes granjeros Amish sobre la importancia de la paciencia y la dedicación, ya que cada paso debía realizarse con cuidado para lograr el balance perfecto de sabores y texturas. Las abuelas Amish a menudo lo servían como merienda después de la escuela o como cena ligera, transmitiendo la idea de que la comida podía ser nutritiva, reconfortante y memorable al mismo tiempo. Además, era un ejemplo de cómo un plato aparentemente sencillo podía tener gran significado. Cada ingrediente se cultivaba, recolectaba y preparaba con intención, reforzando el vínculo entre la familia, la tierra y la comida que compartían. Salsifí. El salsifí, un vegetal casi olvidado hoy, solía ser un alimento básico durante los meses más fríos en las granjas Amish. Su largo tubérculo blanco, llamado planta ostra por su sabor ligeramente marino, se pelaba y hervía hasta quedar tierno. Luego se colocaba en bandejas untadas con mantequilla, se cubría con pan rallado y queso cheddar fuerte y se horneaba hasta que dorara y burbujeara, creando un acompañamiento sencillo pero reconfortante. El salsifí era más que un vegetal, era una lección de paciencia y creatividad. Enseñaba a los niños y jóvenes granjeros Amish que incluso lo más humilde podía convertirse en un plato especial. Los ancianos recordaban que el aroma del salsifí horneándose llenaba la cocina y anunciaba una comida caliente, nutritiva y satisfactoria en los días de invierno. Hoy, pocos conocen este vegetal, pero su sabor suave, su textura cremosa y su capacidad de acompañar carnes y guisos lo convertían en un alimento imprescindible en las granjas Amish de antaño. Lengua de buey. La lengua de buey era un plato que combinaba ingenio y sabor. Grande y dura al principio, se limpiaba cuidadosamente, se curaba y se ahumaba lentamente hasta alcanzar una textura tierna que podía cortarse como embutido fino. Su sabor intenso y profundo recordaba a la carne de res concentrada y se combinaba con chiribías hervidas y mantequilla, que aportaban un dulzor sutil para equilibrar la intensidad de la lengua. Este plato era típico de noches frías, cuando el vapor de la cocina llenaba el hogar y la familia se reunía alrededor de la mesa.
Cortar la lengua en rebanadas finas y servirla con vegetales demostraba respeto por los recursos disponibles, enseñando a los jóvenes a valorar cada bocado. No se preparaba para impresionar, sino para nutrir, reconfortar y aprovechar al máximo lo que la granja ofrecía. La lengua de buey simbolizaba la habilidad de transformar lo humilde en algo memorable y sustancioso. Ensalada de papa y lechuga. Cuando una tormenta obligaba a los granjeros Amish a abandonar el trabajo en los campos, una ensalada caliente podía salvar la cena. Una cabeza de lechuga fresca, desgarrada a mano. Se mezclaba con rodajas de papa cocida y luego se vertía sobre ella grasa caliente, vinagre y azúcar directamente desde la sartén. El calor hacía que la lechuga se marchitara, adquiriendo un tono brillante y tierno, mientras las papas absorbían el dulce y ácido de la mezcla. A veces se añadían huevos duros picados para completar la comida. Este plato rápido y reconfortante era suficiente para alimentar a toda la familia después de un día agotador, mostrando cómo los granjeros Amish podían improvisar con pocos ingredientes y aún así crear algo lleno de sabor y energía. Además, era un ejemplo de cómo la creatividad y la adaptación podían convertir alimentos simples en un plato memorable y completo. Tortitas de sémola frita. Las tortitas de sémola frita eran un alimento básico en muchas granjas Amish, especialmente durante los días de escasez o después de largas jornadas en los campos. La sémola cocida se enfriaba en moldes hasta adquirir firmeza y al día siguiente se cortaba en cuadrados o rectángulos, listos para freír en manteca, grasa de tocino o mantequilla. Cada pieza se doraba hasta quedar crujiente por fuera y suave en el centro. El toque final llegaba con salsa cremosa, ya fuese de leche o mantequilla, que se vertía lentamente sobre cada tortita caliente. Para los granjeros Amish, este plato no solo llenaba el estómago, sino que ofrecía consuelo. El aroma a sémola dorada impregnaba la cocina y anunciaba una comida caliente y reconfortante. Era una receta que enseñaba paciencia y atención, pues el momento de freír cada tortita debía ser perfecto para lograr el equilibrio entre textura y sabor. Algunos granjeros añadían un poco de queso rallado o hierbas frescas de la huerta, mientras que otros servían las tortitas con miel o un chorrito de jarabe de maíz, creando un contraste de sabores que despertaba los sentidos. Era un desayuno, almuerzo o cena capaz de sostener a cualquier trabajador de la granja durante horas, y su preparación transmitía la importancia de aprovechar los ingredientes y crear comidas nutritivas a partir de lo que estaba disponible. Tomates verdes. Los tomates verdes se convirtieron en un salvavidas al final de la temporada de cultivo, cuando las heladas amenazaban y los frutos no habían madurado. Los granjeros Amish cortaban los tomates en rodajas gruesas, los rebozaban en harina de maíz y los freían hasta dorar, creando un exterior crujiente y un interior jugoso y ácido. La preparación requería atención. Demasiado calor podía quemar la capa exterior y muy poco dejaba la textura pastosa. A menudo se acompañaban con cebollas dulces o picantes, que se doraban hasta ablandar y liberar su aroma, y con mantequilla mezclada con mostaza para untar sobre el pan tostado. Era un plato de desafío culinario. Aprovechaba lo que estaba listo para comer sin esperar la perfección. Cada bocado era crujiente, ácido, cremoso y lleno de sabor, y servía como recordatorio de la creatividad y resiliencia de los granjeros Amish, que aprendían a transformar limitaciones en oportunidades para crear platos memorables. Este plato también tenía un componente social. Los niños corrían al huerto para ayudar a cosechar los tomates antes de la primera helada, convirtiendo la recolección en un juego y una lección de autosuficiencia. Cada comida era una oportunidad para enseñar cómo aprovechar los recursos de la granja y valorar el trabajo colectivo de la familia. Fideos con chucrut. El jueves o miércoles, dependiendo de la costumbre familiar, las familias Amish preparaban fideos con chucrut, un plato que transformaba ingredientes modestos en una comida abundante.
La receta comenzaba con fideos caseros, hervidos hasta quedar tiernos, y chucrut bien escurrido y ligeramente sazonado. La combinación se mezclaba con mantequilla o grasa de cerdo y, a veces, un toque de crema agria. Era un plato que combinaba la textura suave de los fideos con la acidez y el ligero crujido del chucrut. Su preparación llenaba la cocina de aromas profundos y familiares, recordando a generaciones de granjeros Amish que habían aprendido de sus antepasados cómo extender los alimentos disponibles y crear comidas que sostuvieran a familias numerosas. Además de su sabor, los fideos con chucrut eran un símbolo de la cultura y la tradición Amish. Cada familia tenía su propia versión, algunos agregaban trozos de salchicha, otros un poco de cebolla dorada. Y todos enseñaban a los jóvenes el valor de la creatividad dentro de la simplicidad. Era una comida de segunda jornada, en la que los sobrantes del fin de semana se transformaban en un plato completamente nuevo y delicioso. Calabaza rellena. El calabacín y otras calabazas de gran tamaño eran comunes en las granjas Amish y, cuando se dejaban demasiado tiempo en la huerta, se transformaban en un relleno exquisito. Las calabazas se vaciaban cuidadosamente. Se horneaban hasta quedar tiernas y se llenaban con una mezcla de pan rallado, pequeños trozos de salchicha, cebolla, hierbas de jardín y, en ocasiones, frutas como manzanas o arándanos secos. El plato se cocinaba lentamente hasta que el relleno estaba dorado y la calabaza completamente tierna. Servido en rodajas gruesas, tenía la apariencia de un pastel de carne vegetal y un sabor profundamente reconfortante. Esta preparación enseñaba a los jóvenes a no desperdiciar ningún recurso, mostrando cómo transformar verduras grandes y aparentemente inútiles en un plato completo, sabroso y nutritivo. El aroma del relleno mezclado con la dulzura natural de la calabaza llenaba la cocina y la casa, convirtiendo la comida en un acto de celebración de la cosecha, incluso en años difíciles. Cada bocado era un recordatorio de que en la granja, la paciencia y la creatividad podían convertir lo ordinario en extraordinario. Coles cocidas. Las coles cocidas lentamente eran un pilar en la alimentación Amish durante los meses fríos. Se hervían con mantequilla y a veces un hueso de jamón hasta que las hojas adquirían un color oscuro y una textura sedosa. Los sabores se concentraban y el líquido resultante se vertía sobre pan de maíz o se utilizaba para enriquecer otros platos. Preparar coles cocidas requería tiempo y cuidado, pues el calor debía ser constante para que las hojas se cocieran uniformemente sin perder su color y textura. El plato enseñaba a los jóvenes sobre la paciencia, la atención a los detalles y la importancia de los ingredientes simples, cultivados y recolectados por la familia misma. Servidos calientes, estos greens llenaban la cocina con su aroma profundo, reconfortante y ligeramente salado, creando un ambiente acogedor durante las frías noches de invierno. Grosellas. Las grosellas, frutas pequeñas y ácidas que crecían silvestres a lo largo de los cercados y bordes de granja, eran un tesoro estacional. Los granjeros Amish las recogían con los niños, convirtiendo la cosecha en un juego y una lección de autosuficiencia. Cocinadas con azúcar y reducidas a una especie de glaseado, se utilizaban para cubrir carnes fritas, especialmente cerdo, aportando un contraste dulce y ácido que transformaba platos sencillos en festines memorables. Las grosellas eran un recordatorio del ritmo natural de la granja. La comida seguía las estaciones y cada fruto tenía su momento de gloria. Se servían con orgullo y cada bocado traía consigo historias de cosechas pasadas, juegos en el campo y la conexión entre la familia, la tierra y la comida. Hígado de conejo. El hígado de conejo era un tesoro en las granjas Amish, valorado no solo por su sabor delicado, sino también por ser una fuente concentrada de nutrientes esenciales, especialmente en épocas de escasez. Antes de cocinarlo, se dejaba en remojo en leche durante varias horas para suavizar su sabor fuerte y eliminar cualquier amargor.
Luego se doraba lentamente en mantequilla, mezclado con cebolla finamente picada hasta que los bordes se caramelizaban y el interior quedaba suave y cremoso. Se servía generalmente acompañado de pan de maíz o pan recién horneado, y a veces con un toque de jarabe de sorgo para crear un equilibrio entre lo dulce y lo intenso. Cada bocado era un recordatorio del respeto que los granjeros Amish tenían hacia los animales. Nada se desperdiciaba y todo se transformaba en alimento nutritivo y delicioso. El aroma del hígado dorándose junto a la mantequilla y la cebolla llenaba la cocina, envolviendo a la familia en calidez y anticipación. Para los jóvenes, preparar este plato era una lección de paciencia y aprecio por la cocina tradicional. Salsa de tomate. La salsa de tomate era un desayuno que revitalizaba a los granjeros Amish antes de jornadas largas y laboriosas. Comenzaba derritiendo manteca o grasa de tocino en la sartén, luego se añadía harina para formar un roux, que se mezclaba con tomates frescos o enlatados cocidos lentamente hasta obtener una textura espesa, lisa y brillante. La salsa se sazonaba con una pizca de azúcar para contrarrestar la acidez y un toque de pimienta negra para darle un ligero calor. Se servía sobre pan de maíz recién horneado, que absorbía cada gota de la mezcla rojiza y aromática, y se decoraba con pequeños trozos de jamón frito que agregaban sabor y textura. Cada bocado ofrecía una sensación de confort y energía. Para los Amish, este plato no era solo alimento, era una tradición transmitida de generación en generación, enseñando a los niños cómo un desayuno humilde podía sostener cuerpos activos y fortalecer lazos familiares. La cocina se llenaba de aromas intensos que prometían un día productivo. Estofado de hojas de nabo. El estofado de hojas de nabo era un plato esencial durante los meses fríos, cuando los productos frescos eran escasos. Las hojas se picaban y se cocinaban lentamente con panceta o tocino, hasta que adquirían un sabor profundo y suave. El líquido resultante, lleno de riqueza y sabor, se espesaba ligeramente con harina o maíz. Para completar, se añadían pequeñas bolas de masa de maíz y manteca que se cocían al vapor dentro del estofado, absorbiendo todos los sabores y creando un contraste de texturas. El plato enseñaba a los jóvenes granjeros Amish cómo transformar ingredientes humildes en comidas nutritivas y satisfactorias. El aroma penetrante del estofado, mezcla de hojas, grasa y especias, llenaba la cocina y convocaba a toda la familia. Cada cucharada era un recordatorio de la importancia de la paciencia, la atención al detalle y el respeto por los alimentos disponibles. Además, el estofado promovía la unión familiar, ya que su preparación requería colaboración y cuidado para que cada elemento estuviera perfectamente cocido. Papas gratinadas. Las papas gratinadas eran un lujo discreto y reconfortante en la mesa Amish, hecho con papas cortadas finamente, capas de queso casero o cuajada y, en ocasiones, pepinillos picados que añadían un toque ácido y contrastante. La salsa blanca, especiada con pimienta y nuez moscada, se vertía generosamente sobre las capas antes de hornear hasta que burbujeaban y doraban suavemente. Era un plato versátil, que podía acompañar carnes o servirse solo, y que enseñaba a los jóvenes la importancia de la paciencia y la atención al detalle. Cada capa debía colocarse cuidadosamente para garantizar que la textura quedara cremosa y uniforme. El aroma del queso fundido y la mantequilla llenaba la cocina, evocando recuerdos de familias Amish reunidas en torno a la mesa. Las papas gratinadas no solo satisfacían el hambre, sino que también celebraban la creatividad en la cocina, mostrando cómo ingredientes simples podían convertirse en un plato especial y memorable. Hominy. El hominy, maíz tratado con cal y luego cocido, era un alimento versátil que alimentaba a familias grandes con pocos recursos. Los granjeros Amish lo freían en grasa de tocino hasta dorar cada grano, logrando un exterior crujiente y un centro suave y tierno. Se servía caliente, a menudo acompañado de un chorrito de suero de mantequilla o leche agria, lo que añadía acidez y equilibraba la riqueza de la grasa.
Este plato era una fuente confiable de energía, ideal para las largas jornadas de trabajo en los campos. Su aroma penetrante llenaba la cocina y anunciaba el desayuno, convocando a niños y adultos a la mesa. Preparar hominy enseñaba a los jóvenes la importancia de aprovechar cada ingrediente y de cocinar con cuidado, mientras se aprendían técnicas transmitidas por generaciones. Cada mordida recordaba la resiliencia de los granjeros Amish y cómo la paciencia y la atención al detalle podían transformar un alimento sencillo en una experiencia deliciosa y nutritiva. Salmón en lata. El salmón en lata se convirtió en un salvavidas durante los tiempos de escasez. Aunque simple en apariencia, los granjeros Amish lo transformaban en un plato nutritivo y sabroso mezclándolo con puré de papas, cebolla picada, huevo y, a veces, hierbas frescas si estaban disponibles. La mezcla se colocaba en un molde engrasado y se cubría con migas de galleta salada para aportar textura, luego se horneaba hasta dorar y formar una capa superior crujiente. Era un plato que podía alimentar a toda la familia con pocos recursos y enseñaba a los niños la importancia de la creatividad y la inventiva en la cocina. El aroma a salmón horneado mezclado con papas y especias llenaba la casa, ofreciendo calor y consuelo en los días difíciles. Para los granjeros Amish, el salmón en lata no solo era alimento, era una expresión de ingenio, resiliencia y cuidado familiar, capaz de transformar ingredientes humildes en una comida memorable que sostenía a la familia física y emocionalmente. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura Amish, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video de la comunidad Amish más grande de todo YouTube.